definitivamente otros temas en nuestra bandeja informativa. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma un tema que nosotros abordamos la semana pasada aquí en Sin Censura, cuando entrevistamos al activista contra la desinformación desde España, me llamó mucho la atención que el presidente haya retomado este tema de CLS Strategies. Y te lo pregunto a ti porque estos personajes son los que echarían a andar pues la guerra híbrida, mi querido Daniel, desde el extranjero, con estas organizaciones, con estas empresas que han metido la mano y que han hecho el trabajo sucio en diferentes países, como el caso de México, Daniel. Vicente, sería muy importante saber qué tanto estos grupos criminales de ciberdestructores, promotores de la guerra híbrida, como perfectamente bien lo señalas, tendrían financiamiento de organizaciones políticas. Esto, Vicente, ha generado muertes en muchas partes del mundo, porque la promoción intervencionista de los grupos de la guerra híbrida tecnológica, de la ciberguerra, en la parte de guerra híbrida cibernética, las desestabilizaciones causan mucho daño. Entonces, los intereses económicos han estado muy expuestos en el medio de los tránsitos sociales, sobre todo en países latinoamericanos. Los casos de lawfare, los casos críticos en donde personas honorables son señaladas y acusadas, y muchos de ellos son activistas por la naturaleza, en la selva amazónica, en Chiapas y en muchos otros lugares, finalmente son atacados. Y estos ataques primeramente se generan por la promotoría de la desestabilización y el afán de destruir escalas de valores sociales. Este es el tema de la guerra híbrida bien expuesto por Stulin. Cuando sacuden la escala de valores de la sociedad, entonces es el sálvese quien pueda. No hay una entidad en quien tú puedas confiar. Y en circunstancias como las que México está viviendo, el que estos grupos estén allí, pues habla claramente de los intereses que hay en México, como los hay en América Latina. La corona británica sobre el agua de la Antártida, los intereses del litio en Sonora, los intereses del uranio y del oro y de la naturaleza, las maderas, las riquezas también como el agua en Chiapas. Todo lo que nosotros podemos ver es a través de estos grupos el intento de balcanización, la urgencia de rupturas. En su momento, Vicente, cuando yo le expuse al presidente de la República la circunstancia de la guerra híbrida, me faltó un poco más de humildad en el comentario. Te voy a decir por qué. Porque yo le dije, y considero, señor presidente, que qué bueno que usted no se compra esa guerra híbrida, ¿no? Porque el presidente lo que ha tratado de mantener es un gobierno sin enemigos. Me faltó decir respetuosamente o humildemente, era mi punto de vista frente al primer mandatario. Pero desde aquí hago esta reflexión hacia el pasado. El presidente no ha querido comprar la guerra híbrida porque sabe que es algo sumamente riesgoso, pero ha mencionado a organizaciones y a internacionales, fundaciones como Kellogg. Sabemos que los Rockefeller, los Kellogg's, los Clinton, los Bush, la Casa Real Británica, los Rothschild, en general son los intereses más depredadores planetarios, a los cuales no les interesa, Vicente, en ningún momento negociar con un gobierno, y menos les interesa negociar con un gobierno como el mexicano, bajo los acuerdos políticos del modelo de Estado-Nación republicana que tenemos. Ellos van a buscar a toda forma, a toda costa y por cualquier método la balcanización. Es algo que no está lejos del horizonte para ellos. Por eso las desestabilizaciones
y los choques entre hermanos. Realmente el Rápido y Furioso, todas estas operaciones, Mérida, la guerra contra el narco de Calderón, que todo es una simetría, es parte de la balcanización, porque llegamos a un punto en donde estamos peleando vecinos contra vecinos, hermanos contra hermanos. Y de esta forma, pues es como se vienen pulverizando diferentes regiones del país. Por eso han surgido las autodefensas, algunas se han pervertido, otras no. Por eso la hegemonía del narcotráfico que termina imponiendo candidatos. De allí, Vicente, que dándole la vuelta a todo esto de la desestabilización, de la guerra cibernética, promovida por estas y otras organizaciones, es que llegamos a un punto central. ¿Quiénes van a presidir los partidos políticos con una capacidad superlativa para el momento actual de la guerra híbrida? ¿Quiénes tienen la capacidad no solamente de verlo desde un punto de vista técnico, sino también a ras de suelo? Porque te van a llegar candidatos de todo. ¿Tú crees que los calderonistas, aún sin registro, no van a vender su capital político de manera regional o de manera abierta a nivel nacional? Estas son agendas, son como papeles tóxicos que manejaron durante todas estas crisis los banqueros financistas, de empaquetar, así como registros o afiliaciones, empaquetar deuda impagable, ¿no? Pero revendida bajo un nuevo nombre, bajo una nueva forma. Entonces, nosotros debiéramos considerar, es contradictorio decirlo de esta manera, pero como sabemos que muchos de estos registros no son plenos, no son reales y no son transparentes, hay toxicidad. Entonces, son activos tóxicos a la venta. ¿Sí? Para ellos el voto de la gente son commodities, son operaciones financistas, por eso los esquemas como se han venido manejando. Y va a empezar la promotoría de la venta y de la infiltración, como ya sucedió en Morena. O sea, ¿de dónde estaba Sosa Castellán? ¿En qué partido? ¿Qué coordinación parlamentaria tenía? ¿En qué congreso estaba esa coordinación parlamentaria y cuáles eran las operaciones financieras que realizaba? Morena tiene que responder a todo esto, ¿no? Nadie es impoluto y además todos son vulnerables. El mismo INE ha sido hipervulnerado. De allí la importancia, Vicente, de lo que se está jugando en este momento en el terreno político en México. Mi querido Daniel, no sé si